Buenas tardes, bienvenidos a este Vespres Financers en formato online. Con vosotros soy Eloi Noya, el director de Innovación y Tecnología del Instituto de Estudios Financieros. Es un placer pues saludaros en este formato online. Sabéis que el Vespres Financers es ya un evento clásico dentro del Instituto de Estudios Financers que pues, tiene lugar un par de jueves cada mes y que pretende actualizaros con todo tipo de conocimientos en todo tipo de ámbitos dentro de nuestro público, que es la comunidad financiera en general y los alumni del Instituto de Estudios Financers en particular. Este webinar, esta sesión de Vespres Financers online va a tener una duración de 1 hora, con lo cual pues a las 6 en punto terminaremos y digamos, podéis dirigir las preguntas que queráis a nuestro invitado de hoy, a Juan Álvarez de Lara, en el chat, en el espacio que tenéis a la derecha. En el chat podéis dirigir las preguntas. Vamos a concentrar estas preguntas que nos dirijáis en los últimos 15 minutos de esta sesión. Muy bien, pues con esto ya sin más demora pasamos a presentar a nuestro invitado de hoy, a nuestro ponente, es Juan Álvarez de Lara. Juan Álvarez de Lara es una persona muy conocida en el ecosistema emprendedor e inversor de Barcelona, yo diría pues de todo el país. Es muchísimas cosas, voy a resumirlo un poco. Es partner fundador, es founder partner de un fondo de capital riesgo llamado Origin Ventures Fund. Es un fondo de capital riesgo que se enfoca sobre todo en la transferencia de tecnología entre universidades, entre centros de investigación, pues ayudar a esta investigación pues a que se formen empresas de tecnología. También es fundador y CEO de Sit and Click. Sit and Click es un conocido referente del mundo emprendedor, inversor y corporate. Es lo que digo, Juan es un gran conector de diversos ecosistemas y un gran dinamizador del mundo emprendedor e inversor, sobre todo de esta ciudad, porque también Juan es un gran amante de Barcelona y un gran defensor de esta ciudad, pues como referente de la tecnología y de la inversión. También desarrolla pues, actividades docentes, es profesor en diversas instituciones como ESADE o Barcelona Technology School y recientemente pues, también lo ha incorporado para hacer alguna sesión con nosotros en el Instituto de Estudios Financers. Y por último, también tiene una vertiente más institucional. Él es miembro de diversas organizaciones del mundo de los Business Angels. Él es miembro del Consejo de Administración de EBAN. EBAN es la Asociación Europea de Business Angels y también es co-chairman del Comité de Inversión en Impacto de EBAN, de esta Asociación Europea de Business Angels. Bien, pues creo que he hecho un resumen, aunque haces muchísimas cosas que seguramente pues, nos vas a contar un poquito más. Juan Álvarez de Lara, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Eloi. Buenas tardes a todos los que os habéis conectado hoy, un jueves 9 de julio. Encantado de saludaros a todos, aunque sea pues, remotamente. Os siento muy cerca. Muy bien. Pues, Juan, el micrófono y la cámara son tuyos. Cuéntanos qué hace un Business Angel, por qué es útil un Business Angel, cómo podemos ser Business Angels si hay seguramente entre nuestros participantes, ¿no? Entre nuestros asistentes, gente que quizás pues, tiene curiosidad por este mundo y por invertir en startups. Los próximos 45 minutos son para ti. Adelante. Perfecto, pues muchas gracias Eloi y sobre todo a todos los asistentes que os habéis conectado hoy porque todo tiene sentido porque vosotros estáis allí. Si no hubiera nadie, esta sesión no tendría absolutamente ningún sentido. Por lo tanto, muchas gracias a todos vosotros por conectaros y al Instituto de Estudios Financers por organizar esta sesión que me pareció bastante interesante de empezar a introducir un tema en un ámbito como más
podríamos decir, como más clásico y ortodoxo dentro del mundo de las finanzas, que es el de los business angels, ¿no? Todos tenemos muy claro muchas áreas de las finanzas y contabilidad, etcétera, pero es verdad que los business angels pocas veces se enseñan en la escuela de finanzas y eso me parecía muy interesante, puesto que lo que son los business angels como parte de finanzas alternativas, o sea, no deja de ser finanzas, pero alternativas, y ahora explicaremos por qué, es interesante que entendierais un poco cómo funciona y cuáles son las dinámicas. No he preparado ninguna presentación PowerPoint. He preferido hacer pues, una presentación como haría en las clases. Lo que pasa que aquí, me perdonaréis, que aquí la técnica de poder interpelaros y preguntaros pues va a ser un poco diferente, sino que concentraremos que cualquier duda que tengáis pues la pongáis en el chat y que después se centralizará Eloy y realizará todas las preguntas. Y Eloy pues también intervendrá cuando crea oportuno si tiene alguna duda o cree que hay algún punto que se pueda pues profundizar más dentro de lo que vaya a explicar. Mi intención de hoy es sobre todo de introducir de una forma básica qué es un Business Angel, después por qué ser Business Angel, cómo actúa un Business Angel, qué es lo que espera un Business Angel y a partir de allí pues ir construyendo y que sea como este primer webinar de introducción, ¿no? Como la figura del Business Angel como un actor clave dentro de un ecosistema. Básicamente voy a ir a una definición muy rápida, ¿no? Lo que es un Business Angel, que puede parecer bastante obvio, que es una persona física. Mayoritariamente son varones actualmente. Esperemos que vaya cambiando rápidamente esta tendencia y que sea al menos iguale, pero ahora mismo estamos hablando en España, pues que estamos hablando, pues más de un 80% son hombres y un 20% que no llega son mujeres. Incluso diría que estaríamos en un entorno 85-15%. En países más avanzados como en Escandinavia, ¿no? Pues en Suecia o en Estados Unidos pues estamos en 80-20, o sea, realmente muy bajo, pero bueno, la mujer está entrando dentro de este mundo de una forma muy decidida y ahora os explicaré por qué y realmente las estamos esperando porque es que las necesitamos, sobre todo su visión y la manera de invertir. Por lo tanto, es una persona física que tiene un excedente de tesorería y que decide que esa parte de su patrimonio líquido, o sea, por lo tanto, que tiene en cash, decide, pues, invertirlo en lo que se llamaría, pues, en startups. Startups, como definición, pues, podría ser una compañía de reciente creación con una base tecnológica y que tiene una esperanza de crecimiento muy rápida, exponencial, podríamos decir, gracias a la tecnología que tiene incorporada dentro de su modelo de negocio y que le ayuda a crear valor, ¿vale? Esto sería un poco típicamente la definición de un Business Angel. Por lo tanto, persona física. No es una, podríamos decir, o un SL o un vehículo de inversión como un fondo, como un Venture Capital, sino que es una persona física. ¿De acuerdo? Por lo tanto, partiendo de esa base, a partir de allí vamos a empezar a construir un poco todo lo que es, la figura del Business Angel y por qué consideramos que es uno de los actores clave dentro de lo que es desarrollo de un ecosistema. El Business Angel, lógicamente, podríamos decir profesional, es aquel que va a buscar e invertir en buenas oportunidades que vaya a encontrar con una esperanza de tener una rentabilidad futura entre 3 años a 7 años vista y la rentabilidad, ¿cómo la va a generar? En un mundo más tradicional podríamos decir que hay 2 formas de generar, que podríamos decir que es uno vía dividendos, eso sería una vía de rentabilidad, y la otra rentabilidad es el precio del valor de las acciones o de las participaciones en el momento que las compra y en el momento que las vende. Cuando estamos hablando de invertir en una startup, no tiene ningún sentido de hablar de dividendos, puesto que una compañía que puede repartir dividendos, que es típicamente una compañía que genera un EBITDA positivo. Y cuando hablamos de una startup en fases iniciales,
difícilmente puede generar un EBITDA positivo en sus inicios, por lo tanto, no puede generar dividendos. Por lo tanto, partiendo de esa base, el Business Angel solo va a jugar con una carta a nivel de rentabilidad, que es esperar en un horizonte, como decía, de entre 3 y 7 años, de la oportunidad y la posibilidad de que el valor de sus participaciones en las que invierte o que adquiere en un momento cero, pues de aquí a un tiempo valgan mucho más y que alguien se las pueda comprar, por lo tanto él las pueda traspasar y de ahí generará pues una cierta rentabilidad y generará pues en cierta manera una plusvalía. ¿Vale? Por lo tanto, el Business Angel se va a concentrar en ir a buscar esas buenas oportunidades. Como os podéis imaginar, en un ecosistema como este, donde hablamos de compañías de reciente creación como las startups, hay un riesgo muy, muy, muy alto. Y el Business Angel conoce muy bien ese riesgo muy, muy, muy alto que hay. Por lo tanto, la manera de poder mitigar ese riesgo es a nivel de diversificar. Por lo tanto, un Business Angel no solo va a intentar invertir en una compañía, sino que va a intentar lo que vamos a llamar construir un portfolio de compañías invertidas, porque sabe muy bien, y ahora os explicaré la estadística, sabe muy bien que hay un gran porcentaje de estas inversiones que va a realizar que realmente pues van a acabar en write-off, o sea, vamos a decir que tendrá un valor cero porque van o bien a desaparecer o porque, bueno, no han encontrado realmente el mercado adecuado o porque no tienen equipo adecuado o etcétera. Bueno, pueden ser varias las razones por qué una startup no pueda llegar a generar valor, entre ellos para sus partícipes o accionistas, ¿no? Por lo tanto, el Business Angel va a tener que buscar diferentes opciones para poder invertir en varias opciones, lo que le permitirá diversificar y crear ese portfolio que será la forma de poder mitigar el riesgo inherente que hay dentro de lo que es la inversión de una compañía startup en fases iniciales, ¿no? Por lo tanto, uno de los factores claves para un Business Angel es de poder encontrar diferentes opciones, diferentes alternativas, diferentes oportunidades de inversión. Y aquí tiene varias formas. Podríamos decir que una de las formas puede ser que actúe como un cazador, es decir, un Business Angel solo vaya a buscar en diferentes ecosistemas o diferentes instituciones donde puedan haber este tipo de startups que nazcan. Puede ser, por ejemplo, pues, acercarse pues, a incubadoras. Una incubadora básicamente es una compañía que ayuda a hacer crecer startups en sus fases iniciales. Por lo tanto, un Business Angel solitario, cazador, podríamos decir, podría acercarse a una incubadora y analizar todas las compañías que están en ese momento incubadas. Cuando decimos incubadas es que básicamente una incubadora le provee de servicios a la startup que puede llegar a necesitar en sus fases iniciales. Por lo tanto, puede ser una buena manera de ir a buscar diferentes oportunidades de inversión para empezar a analizarlas. Otra de las opciones puede ser pues estar en contacto con otros business angels y gracias a ese networking que le pueda pues, compartir alguna oportunidad que le pueda ser de interés y a partir de ahí decidir si quiere analizar esa oportunidad de inversión. Otras opciones puede ser pues, acercarse pues, a instituciones que tienen programas que ayudan a las startups, ¿no? Como puede ser pues, un incubador, ¿no? Típicamente que es un híbrido de incubador y formador como es Barcelona Activa, u otros privados como pueden ser pues, Seed Rocket en Barcelona o a acercarse pues, a instituciones como la Mobile World Capital, donde también alberga algunas startups, o el Barcelona Tech City en Barcelona. Pero en todas las ciudades, más o menos, pues hay diferentes instituciones donde pues, hay un paraguas donde están esas startups que están allí, podríamos decir, albergadas y que están empezando a crecer, ¿no? Eso podría ser una fórmula que os podéis imaginar que es bastante
time consuming, o sea, que va a necesitar de bastante tiempo y de bastante experiencia para poder moverse en ese ecosistema. Otra de las opciones puede ser asistir a diferentes eventos donde se presenten startups que están en búsqueda de capital, típicamente en foros de inversión que se organizan tanto por instituciones privadas como públicas en las diferentes ciudades y acercarse de forma, pues normalmente suelen ser eventos gratuitos, pues acercarse a escuchar estas startups cómo presentan sus proyectos, ¿no? Pero realmente cuando uno quiere ser business angel, sabe que va a necesitar de invertir con otros compañeros, por lo tanto va a tener que necesitar otros inversores que le acompañen para invertir en una startup. Por lo tanto, una de las formas que normalmente la mayoría de los business angels hacen es acercarse a una red de inversores existente en su ciudad y analizar bien qué es lo que hace esa red de inversores y a partir de allí esa red de inversores normalmente le va a proporcionar ese flujo de potenciales oportunidades de inversión. Por lo tanto, esto es una forma como más fácil para un inversor de poder obtener ese flujo de oportunidades. En la jerga anglosajona, que es de donde viene absolutamente todo la jerga dentro de lo que son las finanzas alternativas, la propia palabra business angel lo delata, es lo que se llama el deal flow. Cuando veáis por allí escrito un deal flow, es justamente lo que se refiere a ese flujo de oportunidades de inversión, por lo tanto, flujo de oportunidades, flujo de startups, ¿de acuerdo? A partir de allí, pues está claro que hay que analizar cada una de estas diferentes oportunidades en función de los criterios que pueda establecer un business angel. Por lo tanto, otro de los factores importantes es que cada business angel, cada persona que decide dar el paso para invertir en una startup, tiene que, en cierta manera, decidir cuál es su tesis de inversión. Es decidir en qué sectores quiere invertir, qué industrias quiere invertir, qué tipología de startups quiere invertir, en qué fases quiere invertir, en qué tipología de productos, tecnologías o servicios quiere invertir, cómo quiere invertir, es decir, voy a invertir con tickets, es decir, con un importe de inversión que no supere, por ejemplo, X, es decir, pues yo qué sé, 10.000 euros por cada inversión. Por lo tanto, eso es una definición de su tesis de inversión y después también pues, de pensar si se va a sentir cómodo o bien liderando lo que son rondas. Cuando se llama rondas es un hito de capital por parte de las startups. Cuando una startup dice que inicia una ronda, quiere decir que ha fijado una necesidad de capital y va a empezar a buscar capital. Por lo tanto, cuando una startup tiene fijada esa necesidad de capital, un inversor puede decidir si quiere, por ejemplo, liderar esa ronda, que es decir, pues es el que va a tener normalmente el ticket como más grande de esa ronda y va a arrastrar en cierta manera a otros inversores o convencer a otros inversores a que inviertan con él, ¿no? Por lo tanto, también esa definición de ese papel va a ser importante y ese rol importante dentro de lo que es la inversión en una transacción de este tipo, ¿no? Por lo tanto, es importante a partir de allí también de mirar cuál es la profundidad de nuestro bolsillo, es decir, cuánto creemos que podemos destinar a invertir en este tipo de inversiones que sabemos que es de altísimo riesgo. Cuando antes os comentaba que invertir como business angel en fases iniciales en startups era una inversión de riesgo, y es porque hay unas estadísticas que no solo se cumplen aquí en Barcelona, sino se cumplen también en las otras ciudades más igual de maduras que Barcelona, porque Barcelona ya está, después lo mencionaré rápidamente, y recordando con lo que mencionaba pues Eloy, ¿no? Que soy un apasionado defensor y voy por el mundo con la bandera de Barcelona, pero otras ciudades como, por ejemplo, París o Londres o Berlín, Ámsterdam o también en Silicon Valley o Tel Aviv en
en Israel, hay una estadística que se cumple en casi todos estos hubs de innovación y de inversión, que son estas ciudades donde realmente pues, hay un ecosistema mínimo de startups y de inversores, que básicamente pues, explica ese riesgo que hay tan elevado. Básicamente, la estadística es la siguiente, es decir, hay un 50% de las inversiones que realizan los business angels que acaban en no retorno y es más, en pérdida, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya se sabe que del 50% de esa cartera que sabemos que vamos a invertir, pues hay un 50% que realmente no vamos a recuperar absolutamente ni un euro y lo vamos a tener que contabilizar como una pérdida, ¿de acuerdo? Un 20% del total de las inversiones nos va a dar como inversor, como business angel, un retorno, es decir, que nos vamos a quedar cubriendo los gastos de la inversión que hemos podido realizar. Por lo tanto, tenemos un 70% del total, que ya sabemos que un 50% va a ir a pérdidas y un 20% un retorno. Un 20% con retorno para un business angel no es interesante. Como estamos hablando de riesgo y de rentabilidad, está claro que a más riesgo vamos a buscar mayor rentabilidad. Por lo tanto, lo que vamos a intentar buscar es esa otra estadística que dice que pues, hay un 9% de las compañías, pero primero, un 20% de las compañías a las que vamos a invertir, que vamos a multiplicar por 9 nuestra plusvalía. Y es ahí donde vamos a empezar a buscar realmente a capturar el valor. Y después hay otra estadística más residual, del total del 100%, pues un 9% de las inversiones multiplicará, perdón, he dicho por 9, no, es un 20% se multiplica por 2 y un 9% multiplica por 10 y el 1% final vamos a multiplicar por 20. Es decir, que el 30% de nuestras inversiones estará entre un 2 y un 20 y multiplicar por un 20 en lo que es en rentabilidad. Por lo tanto, de las inversiones que realizamos, ya sabemos que 70% no vale para nada y nos tenemos que concentrar en un 30% de todas nuestras inversiones. De ahí la importancia, desde un inicio, de generar ese deal flow que os mencionaba, un flujo bastante amplio de oportunidades para poder seleccionar algunas para empezar a invertir. No solo invertir en una primera ronda, como decía, sino que después, a medida que crece esa startup, sobre todo porque las startups que más rápidamente crecen, pues van a necesitar más capital. Por lo tanto, cuando necesitan más capital y no pueden cubrirse por las ventas, van a tener que seguir buscando capital fuera de la compañía. Por lo tanto, tendrá que hacer más rondas, es decir, buscar capital fuera. Si nosotros ya somos accionistas desde una primera ronda, tenemos que pensar dentro de lo que es nuestra previsión de tesorería, es decir, en un futuro, esta compañía si va bien, tendré que volver a invertir. Por lo tanto, en ese investment thesis, y volviendo al investment thesis, tenemos que tener muy claro a qué vamos a destinar a invertir, en qué fases, si vamos en las primeras fases, y en lo que se llaman los follow-ons, es decir, en las fases sucesivas de necesidad de capital de la startup en el futuro. Por lo tanto, hay que entender muy bien que eso, el papel de un business angel es de una persona que realmente entiende muy bien el riesgo que hay inherente dentro de ese sector. Muchas veces cuando hablo de lo que es la inversión alternativa, sobre todo en business angels, algunos esperan que saque un Excel y que empiece a hacer cálculos y tengo que acabar frustrando esas expectativas que se generan para decirles que el Excel en estas fases no sirve absolutamente casi de nada, porque en estas fases realmente un inversor lo que como persona, como inversor, lo que realmente se va a fijar como primer input de una startup y lo que realmente va a analizar en profundidad va a ser quién es el equipo fundador de esa compañía a la que se va a interesar para poder invertir. Por lo tanto, cuando muchas veces me piden, ¿no?, ¿cómo definirías, ¿no?, lo que es las finanzas alternativas? Sobre todo, va muy relacionado con las personas. Es un tema de relación. Por lo tanto,
desde un inicio, un Business Angel no tiene que tener ese Excel preparado para modelizar absolutamente todo, sino que sobre todo se tiene que concentrar en conocer bien a las personas que lideran un proyecto empresarial. Porque un proyecto empresarial liderado por personas con experiencia y que realmente tenga una visión de negocio, tenga muy claro pues, los hitos que quiere cumplir, realmente puede convertir un proyecto que puede ser a lo mejor, podríamos decir, normal, en convertirlo realmente en una gran oportunidad de negocio. Y en cambio al revés también pasa. Puede ser que una tecnología, un servicio o un producto que sea realmente brillante, liderado por un equipo de fundadores que realmente o no tienen experiencia o no tienen esa visión de negocio y que no sea pues un equipo que podríamos decir diverso, pues puede acabar convirtiendo esa oportunidad de negocio en una pérdida para el inversor. Por lo tanto, un inversor Business Angel tiene que invertir, y valga la redundancia, mucho tiempo en conocer muy bien el equipo de fundadores. De la misma forma, cuando explico también lo que es la emprendeduría desde el lado del emprendedor, también el equipo de cofundadores tiene que entender muy bien y conocer muy bien quién es el inversor privado, el Business Angel que quiere entrar en su compañía, porque al final todos van a formar parte de un mismo equipo en el momento que se produzca la inversión. Por lo tanto, clave invertir mucho tiempo en conocer muy bien quién es el equipo que va a liderar ese proyecto. Tenéis que pensar que un inversor, por lo tanto, un Business Angel, cuando va a decidirse en invertir en una compañía startup, está pensando automáticamente cuál puede ser su horizonte temporal de salida de esa oportunidad. Por lo tanto, pondría como equivalencia de que en el momento que un Business Angel realmente se decida en invertir en una compañía, que se hace mediante pues una inversión que puede ser realmente a cambio de una participación, es lo que se llama pues invertir en equity, es decir, pues en función de una valoración de esa compañía y el porcentaje que él se va a quedar, pues va a haber una transacción que estará regulada por un pacto privado que se llama un pacto de socios entre el equipo de cofundadores y el inversor, y eso se inscribirá pues, ante el notario. Ese proceso, que es una firma de un contrato, no deja de ser como un contrato de matrimonio, pero pondrá una cláusula el inversor y que lo pondrá de común acuerdo con los cofundadores de esa compañía, que es estar pensando en la salida, es decir, en el divorcio. Por lo tanto, en el momento que un inversor se quiere casar con un equipo de cofundadores, ya está pensando en el divorcio y tiene que articular esa cláusula de divorcio ya desde el inicio y que todo el mundo lo tenga claro, que realmente un Business Angel lo que hace es invertir en una compañía en un tiempo determinado para poder obtener una plusvalía en 3 a 7 años. Por lo tanto, establecerá en ese pacto de socios unas cláusulas que le permitirán poder salir y los cofundadores de esa startup también lo tendrán que facilitar desde el inicio, porque el objetivo profesional de un Business Angel es de invertir en muchas compañías y generar el máximo de plusvalía en cada una de ellas. Por lo tanto, le tenemos que dar en cierta manera la liquidez que puede obtener gracias a esas cláusulas dentro de ese pacto de socios. ¿De acuerdo? Uno de los puntos también interesantes que quería mencionar es que un Business Angel, y como manera fácil de analizar para decidirse si es una buena oportunidad o una oportunidad que podría descartar, yo lo que hice cuando empecé en este ecosistema emprendedor aquí en Barcelona, pues hace unos 7, 8 años, lo que hice es analizar cómo lo hacía, pues en ese momento, uno de los mejores business angels que teníamos en el país y que teníamos suerte que vive entre Barcelona y Madrid, que se llama Luis Martín Caviedes y que además también pues es profesor en IES Business School. Y lo que hice es asistir a sus charlas y conferencias y
analizar exactamente cuál era su proceso de análisis de diferentes oportunidades para decidirse si al final invertía o no invertía. Y seguía una guía bastante sencilla, elaborada por un profesor de Harvard Business School, del profesor Johnson, que básicamente lo que hacía era pasar todas estas oportunidades que él detectaba a través de un filtro, que es decir, oportunidad que detecto o que veo o que me interpela, lo que voy a hacer es analizar si primero es viable. Es decir, cuando digo si es viable, quiero saber si esa startup en la que realmente me puedo interesar, si han analizado correctamente cuál es su mercado y cuáles son sus clientes y ver exactamente si realmente tiene sentido lo que están explicando y comentando. El otro punto dentro de lo que es el paquete de la viabilidad es analizar sus ventajas competitivas. Cualquier startup tiene que poner por delante cuál es su ventaja competitiva frente a otras startups que hay en ese momento compitiendo con ellas, ¿no? Para entender bien si realmente es una ventaja competitiva o factor diferencial persistente en el tiempo, que pueda ser difícil de copiar por otros, que no quiere decir que pueda ser o no, sino que sea difícil, o sea, que se convierta en una barrera y que no solo sea precio. Y si es precio, realmente ir en profundidad para ver si realmente esta startup ha creado toda su cadena de valor para poder ofrecer como ventaja competitiva el precio. Es decir, que sea pues un low cost realmente bien organizada y no está haciendo solo dumping en cuanto a su oferta de productos y servicios o por un precio. Por lo tanto, cuando analiza la viabilidad, que es el mercado, por un lado, que realmente esté bien analizado y la ventaja competitiva, el inversor puede pasar al siguiente estadio, es decir, voy a analizar esta compañía a ver si realmente es factible. Si es factible, es decir, si realmente lo que me están presentando como proyecto lo van a poder realmente ejecutar. Y aquí vamos a analizar dos puntos, que es uno, el equipo, que aquí os lo mencionaba, que es uno de los factores claves en el momento de analizar una compañía. El equipo es clave, el equipo tiene que tener cierta experiencia, tiene que tener pues también un equipo diverso en todos los sentidos, es decir, tecnología, por supuesto, si estamos hablando de startups con base tecnológica, pero que realmente tenga una pata también de conexión con el negocio, es decir, con personas con experiencia en marketing digital o en ventas como mínimo. Por lo tanto, como mínimo tienen que haber como dos figuras claves que cubren esas competencias y esas actividades clave de esa startup, y normalmente como mínimo tiene que haber dos cofundadores y que sean totalmente complementarios. Huir también de algunas oportunidades de negocio que sean lanzadas por familiares o por dos compañeros de universidad, que los dos se han conocido en la universidad de la UPC o de cualquier universidad tecnológica y que tienen exactamente el mismo background y la misma experiencia, porque al final falta una pata muy clave, que es quién vende. Y cualquier startup, aunque tenga una parte de tecnología desarrollada, necesita a alguien que venda, que tenga la capacidad de conectarse con el mercado. Por lo tanto, como mínimo tiene que haber dos cofundadores. Lo ideal es entre 2 y 3, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en lo que es del análisis de sea factible, uno de los puntos, como he mencionado, es el equipo y el otro punto es la oportunidad. Es decir, esta startup en el momento actual es una buena oportunidad por las circunstancias que me presenta, es decir, de mercado, de tendencia, de tipo de tecnología, de lo que está buscando el mercado en este momento o no, y después dentro de lo que es el abanico de opciones que pueda invertir. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estos serían como los dos grandes puntos. Si realmente vemos que de forma satisfactoria en esa checklist que puede estar realizando este inversor que estamos comentando, que está analizando una oportunidad de negocio, ve que realmente puede ser realmente interesante, pues va a pasar al siguiente estadio, que es de ver si realmente puede ser una opción de inversión, es decir, esta startup es invertible.
Y es decir, va a analizar el business angel, el inversor, si realmente esta startup tiene una capacidad de crecimiento muy rápido en el tiempo, es decir, que seguramente lo habréis escuchado decir que si realmente pues, es una compañía que es escalable, por lo tanto va a analizar si realmente tiene esa capacidad de ir muy rápido en su crecimiento o de adquisición de usuarios o de revenue o de expansión en diferentes mercados, etcétera. Por lo tanto, esa capacidad de creación de valor de una forma muy exponencial. Y después, el otro punto dentro de lo que es invertible es lo que os comentaba de lo que se llama exit strategy, que es decir, la salida. Es decir, como inversor, si acabo entrando en esta oportunidad de negocio, realmente veo una ventana de 3 a 7 años de posible salida si se cumplen todos los hitos que me están presentando esta startup, sí o no. ¿Y quién puede ser? Incluso intentar visualizar quién podrían ser los que puedan adquirir mi participación de aquí a 3 a 7 años. Por lo tanto, estos son como los 3 grandes bloques de viabilidad, que sea factible y que sea invertible, que hemos subdividido en que si mercado, competencia, equipo, oportunidad, escalabilidad y capacidad de salida, ¿no? Por lo tanto, esos serían como los 6 elementos que ante cualquier oportunidad se va a plantear de una forma muy fácil, pero lógicamente se pueden buscar otras formas de analizar proyectos, pero esta me pareció muy interesante, muy fácil de aplicar, muy fácil de entender y que realmente muy útil, la verdad. Por lo tanto, eso es una estrategia que bastante común que hemos ido copiando, porque lógicamente si hay alguien que lo está haciendo bien y que está aplicando una estrategia, pues adaptarla a nuestra manera de invertir y de relacionarnos con las startups, pero adoptar una estrategia de este tipo que ya funciona y que ha sido contrastada es una buena opción y una buena manera de empezar. Básicamente, algunas estadísticas que pueden ser interesantes también. Cuando os comentaba que cuando una startup inicia el proceso de iniciar una ronda, que es decir, que ha identificado que tiene una necesidad de capital o bien para sus necesidades de caja o bien para invertir, para crecer, en esa ronda normalmente va a fijar un capital necesario para esa ronda. Normalmente ese capital nunca lo cubre de forma total o completa un único inversor business angel, sino que lo hace mediante varios business angels, porque los business angels invierten de forma de equipo, ¿de acuerdo? Porque como tenemos que acabar diversificando, lo que vamos a hacer es, por criterio de prudencia y diversificación y de riesgo, de invertir todo en una misma operación o una única transacción o oportunidad de negocio, sino que vamos a diversificar. Por lo tanto, normalmente la buena estrategia es invertir poco en muchas oportunidades que realmente hayan pasado todos esos filtros que vemos que puede realmente ser un fit con nuestra estrategia de inversión y el ticket medio, normalmente por operación, puede estar entre 10.000 a 20.000 euros, que está de media. Por lo tanto, os podéis imaginar que tenemos que tener cierta cartera, cierta tesorería, cierto bolsillo para poder diversificar en las fases iniciales, pero como os mencionaba, algunas oportunidades de inversión van a crecer muy rápido, por lo tanto van a tener una necesidad de capital de forma recurrente y por lo tanto va a realizar diferentes rondas en el futuro. Y, por lo tanto, para poder mantener nuestra posición en cada una de estas oportunidades que realmente crean valor de forma muy rápida, vamos a tener que ir aportando cierto capital si no queremos diluirnos, porque al final hay un efecto que si una startup tiene un valor en un momento cero X, si va creciendo, este valor X va a ir creciendo a nivel de valor, por lo tanto, nuestro porcentaje va a ser menor dentro de lo que es
esa compañía. Por lo tanto, para poder mantener esa posición y seguir manteniendo ese porcentaje de equity que queremos, pues tendremos que aportar más capital. O si no, pues nos diluimos y si realmente nos interesa, y puede ser una estrategia de decir, si realmente crece mucho, mucho, mucho y realmente tampoco tenemos capacidad financiera para seguir en las siguientes rondas, pues en algún momento intentar en cualquier hito de venta, intentar nosotros también vender nuestra posición, ¿no? Esto sería típicamente la estrategia que seguiría pues, un inversor. Por lo tanto, invertir poco en muchas, diversificar. Como sabemos que hay esa estadística, ¿no?, de que un 50% va a fail, o sea, a write-off, o sea, a pérdidas, un 20% solo nos van a retornar. Por lo tanto, ese 70% no nos va a interesar, sino que nos vamos a concentrar en ese 30%, pero para poder conseguirlo tenemos que ver muchas oportunidades de negocio. Cuantas más, mejor. Hay una forma de poder analizar las inversiones de una forma muy rápida, que es de ver lo que se llaman los elevator pitch de las startups. Es decir, una startup va a presentar en 5 minutos cuál es su startup, pasando por todos esos puntos clave que os decía, ¿no? Explicando cuál es su producto, servicio, tecnología, explicar cuál es su propósito o su por qué existe esta startup, qué solución ofrece al mercado, cuáles son sus clientes, ventajas competitivas, cuál es su mercado, posibilidad de crecimiento en ese mercado, cuál es la oportunidad en este momento, cuáles son los competidores, cuáles son los factores diferenciales, factores de competencia, cuál es el equipo y después cuál es la necesidad de capital y cuál es su previsión de crecimiento y después su valoración de la compañía, ¿no? Esa forma de presentarse en 5 minutos es muy interesante para un business angel porque puede ver muchos proyectos y en 5 minutos pues hacer en cierta manera un sí me interesa, no me interesa. Por lo tanto, eso exige a los equipos de fundadores de las startups a ser capaces de en 5 minutos de explicar su proyecto de una forma muy sintética y que realmente vaya conectando a las necesidades de los inversores. Por lo tanto, eso será el proceso que normalmente va a seguir pues, un business angel de ver muchas oportunidades de una forma muy rápida y después sí que entrará más en detalle en poder entrevistarse con los founders y analizar los planes de negocio más en profundidad y después avanzar en las conversaciones en un proceso que normalmente puede tardar entre 3 y 6 meses hasta que se concrete la inversión. He visto que Eloy ha encendido su cámara, intuyo que o bien quiere intervenir o bien que me está diciendo que ya es timing, ¿no? Bueno, es que, exacto, nos estamos acercando ya a las 17:45, entonces os animo a los asistentes a dirigir vuestras preguntas para Juan Álvarez de Lara, y él, pues, encantado de contestarlas. No sé si tenías todavía, bueno, alguna otra cosa para contarnos, o si no, sí, pues... tenía otra cosa muy importante a apuntaros. No sé si todos los asistentes de hoy son de Barcelona, pero de todas formas que sepáis que Barcelona es uno de los, podríamos decir, como de las plataformas en temas de innovación y de inversión más importantes, porque está claro que estar en un sitio privilegiado como Barcelona, donde hay tantas startups, esto facilita mucho a los business angels que ya están aquí, pero también los que vienen de fuera a venir aquí a Barcelona para analizar diferentes oportunidades de inversión. En los diferentes rankings, Barcelona siempre está en el top 10, incluso en el top 5 en cuanto a atracción de capital, tanto nacional como extranjero para startups, como uno de los hubs, y eso lo que hace es que favorece entre todos a todos los actores de este ecosistema. Más startups vienen aquí, más corporates instalan sus hubs de digitalización y de innovación aquí, por lo tanto eso atrae y conecta con startups y por lo tanto atrae también inversores. Y aparte, todo lo que es la infraestructura también de educación,
de conectividad, tanto de transportes, etcétera, que ayuda. Eso hace que con también los eventos tan emblemáticos como el Mobile World Congress o el 4 Years From Now, etcétera, eso hace que un hub como Barcelona sea tan activo, ¿no? Solo quería mencionar eso. Muy bien. No, y además es un privilegio estar en una ciudad para quien quiera ser inversor o business angel que tenga tan cerca pues oportunidades de inversión, ¿no? Claro, me imagino que esto también es muy importante. Has citado la gran importancia del equipo. Cuanto más puedas conocer al equipo, ¿no? Y la cercanía aquí, pues supongo que es muy importante, pues también te dará pie a que tu inversión pues sea más, tengas más conocimiento de ella. Te iba a preguntar eso, ¿un business angel entonces se tiene que concentrar en inversiones cercanas geográficamente o puede plantearse también invertir en startups, no sé, de hubs como Israel o Alemania, sí, Estados Unidos? Hay que pensar, podría decir, hace unos años sí que tenía mucho sentido de concentrarse en la cercanía por un tema de conectividad en el gran sentido de la palabra. Es decir, antes viajar era mucho más complicado, ahora no tanto. Bueno, veremos si el COVID nos lo permite, pero es decir, ahora mismo podemos coger un avión y a 2 horas estamos en Berlín y tenemos muchas opciones para llegar hasta Berlín, muchos viajes y en el mismo día podríamos hacer un ida y vuelta. Dicho esto, esto ayuda. Pero el otro hay un tema cultural y después del tema cultural propio de cada ecosistema. Por ejemplo, para un inversor, por ejemplo, de Barcelona o de Madrid o de Málaga, invertir en España nos es muy sencillo porque nos entendemos, tenemos la misma cultura y podemos entender, incluso en Francia, en Portugal, Italia, incluso en Europa, ¿no? Invertir en Tel Aviv, habría que entender muy bien cuáles son las dinámicas y cómo funciona el ecosistema de Tel Aviv, que es muy diferente al nuestro, y cuáles son sus objetivos. Por lo tanto, invertir, por ejemplo, en Tel Aviv, que además hay una distancia considerable, que son 4 horas y media de avión, y además hay una diferencia horaria, y aventurarse en un mercado ya tan maduro como ese, pues, bueno, se puede ir de la mano de otro inversor, ¿no? Pero es mejor invertir realmente en un radio que realmente tiene sentido por varios factores, ¿no? De proximidad, pero también de cultural, que esto es clave, y también de lengua, también de diferencia horaria, y después también hay un tema de facilidad de poder invertir fuera. O sea, si realmente pues hay un tema de divisa y hay un tema fiscal que tenemos que analizar también, esto nos va a mermar seguramente o lo vamos a tener que incorporar dentro de nuestra ecuación de inversión. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. Si estamos en la zona euro, pues hay una incógnita menos a tener en cuenta, que es decir, el tema de la divisa, ¿no? Y esto ayuda mucho. Y el riesgo de país aquí en Europa, pues la verdad es que está bastante controlado. Muy bien. Ricard Badías saca un tema que yo ya pensaba que alguien sacaría, que es cuando has dicho que el Excel no sirve para nada, que tiene un punto de provocación, pero también un punto de realidad, porque el mundo de la inversión en Business Angels, pues el Excel importa menos que en otros entornos. Pero claro, estamos en un entorno de profesionales financieros, de gente que nos gusta el Excel, los cash flows, ¿no? Descontar flujos, etcétera. Entonces, pregunta Ricard, bueno, está de acuerdo en los bloques que has mencionado sobre cuándo es interesante invertir o no en una startup, pero dice, no es necesario un business case mínimo, una previsión de los diferentes escenarios para animar a los inversores a invertir. Es decir, ¿es necesario tener que hacer números o no? Yo diría que va a depender también, o sea, hay muchos factores, claro, una sesión como hoy no es fácil concentrarlo, pero, por ejemplo, dependerá mucho también de algo que no he mencionado antes, del modelo de negocio de esta startup. Hay modelos de negocio, como bien sabéis, si estamos pensando en clave como más tradicional que generen ingresos, pues nos va a ser más fácil pues generar un cash flow futuro y descontarlo e imaginarnos más o menos lo que puede llegar a pasar. Pero hay modelos de negocio. Un comercio electrónico ya podría, digamos, Claro, cualquiera que pueda estar a un negocio ya tradicional, ¿no? Que hay unas métricas, hay un histórico.
de Hay una comportamiento. facturación y tal, y hay una transacción económica pues por la compra o adquisición, suscripción, hay muchos modelos. Pero hay otros modelos que se basan más en la creación de valor por adquisición de usuarios y que no facturan absolutamente nada y no facturan nunca nada en su vida. El caso paradigmático que todos tenéis en vuestro bolsillo porque lo tenemos en nuestro móvil, que es WhatsApp. ¿Vale? Facebook adquirió WhatsApp por 19 billones de dólares, una parte en equity y otra parte en cash para los inversores. Y no factura nada. Pero a nadie se le escapa que el valor que llega a generar WhatsApp, ¿no? Por lo tanto, aquí el discounted cash flow no funcionaría. Por lo tanto, aquí sí que es verdad que tenemos que hacer un esfuerzo de pensar, y aquí es un consejo que siempre doy, es decir, cualquier startup tiene que hacer un ejercicio de coherencia de todo lo que nos presenta, de consistencia y coherencia, que todas sus hipótesis que están planteando iniciales y las que proyectan en el futuro, aunque no se cumplan, pero que ciertamente tengan coherencia. Por lo tanto, aquí sí que tendrá un respaldo, en cierta manera, de alguna proyección financiera, y si no hay financiera, pues habrá que ver cómo a nivel de costes y cómo de creación de valor son capaces de crearlo. Por lo tanto, sí que habrá que, en cierta manera, pues ponerlo en un Excel y explicar muy bien cómo se va a generar el valor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sí que era provocador en esa manera de decir el Excel no sirve para nada, pero tampoco sirve de ir con el Excel de buenas a primeras. No. O sea... Muy bien. Una pregunta que yo siempre me hago es, claro, nos gustan los proyectos innovadores, ¿no? Los proyectos que puedan ser disruptivos porque también tienen mayor posibilidad de crecimiento exponencial, como decías, ¿no? Pero si es una tecnología realmente muy nueva, que todavía no se ha probado, que en otros países no tenemos todavía casos de uso, ¿serías partidario de entrar o quizás es mejor esperar a que el proyecto que nazca aquí en nuestro país ya tenga otras experiencias en Estados Unidos, por ejemplo? Buena apreciación. Uno de los consejos, y ya que estábamos hablando del riesgo, está claro que un business angel no tiene que asumir un riesgo tecnológico, es decir, no invertir en una compañía que aún está desarrollando un producto, un servicio o una tecnología. No tiene ningún sentido, porque el business angel lo que tiene que, en cierta manera, es sí que asumir el riesgo de negocio que hay inherente a lo que nos plantean. Por lo tanto, uno de los consejos sería esperar a que realmente esas hipótesis que están planteando a través de un producto mínimo viable o tecnología la contrasten y que haya cierta métrica, aunque sean pocos clientes o pocos testers, pero que realmente ya tengamos un feedback para a partir de allí empezar a imaginarnos cómo podría llegar a evolucionar ese proyecto. Por lo tanto, no asumir un riesgo que no nos pertenece. El riesgo tecnológico lo tienen que asumir los cofundadores de ese proyecto. Nosotros como Business Angels tenemos que estar dispuestos a asumir ese riesgo más de negocio. Si queremos asumir el riesgo tecnológico porque realmente creemos mucho en él, bueno, tenemos que tenerlo en cuenta que nos considerarán en cierta manera como cofundadores de ese proyecto, porque en cierta manera estamos asumiendo casi todo el riesgo de ese proyecto con los fundadores iniciales que han tenido una idea y que la están desarrollando, ¿no? Muy bien. Has mencionado la importancia de, dado que es una inversión de altísimo riesgo en el que en muchos casos lo perdemos todo el 100% de la inversión, en la diversificación, ¿no? Has apuntado a que el ticket habitual de un business angel en una startup puede ser entre 10 y 20.000 euros, considerando además que luego tienen que probablemente guardarse un poquito más para los follow-ons, ¿no? Para los crecimientos de las posteriores rondas. Por tanto, claro, decimos diversificación. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que con 10 startups en las que invertamos estamos suficientemente diversificados? Tenemos que tender a tener realmente un portfolio muy diversificado, por tanto, hasta que no tengamos un importe, digamos, un patrimonio líquido muy, muy relevante, pues no, mejor no entrar en ser business angel. Está claro que entrar con 10 startups está muy bien, pero también pensar que vamos a necesitar más capital en el futuro porque en aquellas compañías que realmente crean mucho valor de una forma muy acelerada, querremos mantener en cierta manera
nuestra posición para capturar todo el valor en la siguiente ronda. Por lo tanto, tenemos que hacer una previsión de tesorería de decir, oye, si son 10 startups, invertir 10, son 100.000 euros, más si del 30% de estas startups realmente va a haber unas rondas que van a haber crecimiento de valor en el futuro y quiero mantener mi posición, pues hacer una previsión de cuánto puedo necesitar. Por lo tanto, ya estamos hablando de entre 150, 200.000 euros, más o menos, ¿no? Hay un estudio muy interesante que descubrí hace como 3 años, incluso invité al profesor que la lanzó, sobre el portfolio óptimo de un business angel. Lógicamente, se escapa un poco de cualquier bolsillo de un business angel, porque él estaba hablando de que la optimización perfecta de esa inversión se hacía con un portfolio de 50 invertidas. Claro, estamos hablando realmente, o sea, en España, por ejemplo, business angels que tengan 50 invertidas, no hay muchos. En Estados Unidos, os diría que uno de los inversores más potentes, business angels, que es Dave Berkus, que es de Tech Angels de California, de San Diego, tiene 162 aprox, 162 startups. Para aquellos que les encanta el Excel, que sepáis que las sigue cada una de ellas con un Excel. Y yo lo he visto este Excel, lo he visto. Pero os quiero decir que, claro, hay que diversificar, pero está claro que con 10 se puede llegar a diversificar, con diferentes sectores, industrias que nos podamos sentir cómodos, está bien. Sobre todo, también hay un tema como muy de sentido común, ¿no? Invertir en cosas que podamos llegar a entender. O sea, hay que huir de cualquier proyecto que no entendamos, nada. O sea, eso no tiene ningún sentido porque... Muy bien. Has hablado de que el inversor, el business angel, entra en una empresa, en una startup y sale en algún momento determinado. No sé si nos puedes aclarar qué eventos, qué hitos, qué circunstancias pueden dar pie a poder vender digamos, nuestra participación, ¿no? ¿Tenemos que esperar a que haya una compraventa de esta startup o hay otras circunstancias en las que podemos vender nuestra participación? Exacto. Lo ideal es esperar que haya una nueva ronda y en aquel momento pues ofrecer nuestro paquete de participaciones, decir, escucha, pues quien quiera entrar, yo estoy dispuesto a salir porque nosotros con lo que explicaba, si hemos hecho convenientemente nuestra tesis de inversión, ya sabremos que en algún momento con una plusvalía de X% ya nos estaremos contentos y no querremos arriesgar más, porque hay que pensar que una compañía, si va muy bien, su evaluación también va a crecer mucho y nuestra dilución va a ir en proporción. Por lo tanto, llegará un momento que diremos, seremos tan insignificante que a lo mejor para salir va a ser muy difícil. Por lo tanto, hay que buscar el momento óptimo de decir, oye, ya hasta aquí llego y ya capturo mi valor hasta aquí, ¿no? Por lo tanto, el ideal sería ese. Si no, de todas formas, siempre hay una opción que es de ofrecer a otros inversores que ya existan o coexistan en lo que es la cap table, que es decir, la tabla del capital que conforma pues, esa startup y ofrecer nuestra participación y justificar que queremos salir. Muy bien. Pues ya los últimos minutos, si tenéis alguna pregunta, aprovechar porque ya se acaba el tiempo. En estas circunstancias que estamos ahora, COVID-19, crisis económica, parece que toda la economía está en un estado, digamos, de depresión. ¿Es un momento para entrar en startups? Hay quien piensa que mejor tener el dinero bajo el colchón y hay quien piensa que las grandes oportunidades surgen precisamente en grandes momentos de crisis como la actual. ¿Qué piensas tú? Es una oportunidad impresionante ahora. Y no soy provocador. Hay que pensar que lo que nos ha enseñado el COVID-19, lamentablemente, es que, o sea, lamentablemente no, o sea, quiero decir que lo que nos ha enseñado en cuanto a los modelos de negocio que realmente han evolucionado mucho, sin entrar en temas de alimentación, etcétera, que es más tradicional, pero todo lo que han sido plataformas de e-commerce, plataformas de videoconferencia, el e-commerce a nivel internacional ha funcionado de una forma espectacular. Nunca se ha consumido tanto de forma digital como ahora. Por lo tanto, las startups, como os decía, con base tecnológica, pues lógicamente, en aquellos modelos de negocio que tienen conexión con las necesidades de los clientes, ¿no?
pues han funcionado muy bien y han creado muchísimo valor. O sea, podéis analizar cantidad de compañías, en algunas que incluso cotizan en bolsa porque ya no son startups, pero en las otras, pues que no cotizan en bolsa, a nadie se le escapa. Todas las de delivery, por ejemplo, de Globo, Deliveroo, etcétera, estas han funcionado como un tiro. Plataformas de e-commerce, incluso las grandes corporates que apostaron a digitalización, todo lo que es la parte digital se ha disparado. Por lo tanto, es una buena opción siempre a tener en cuenta. Hay que pensar, y abro todo el abanico, en cuanto a inversión de nuestro patrimonio, tiene que haber una parte que sea riesgo. Puede ser renta variable o en temas de finanzas alternativas que pueda ser en startups, porque la innovación viene por allí y la innovación es lo que realmente va a hacer, en cierta manera, hacer cambiar el mundo y vamos a encontrar nuevos modelos de negocio. Por lo tanto, el alto crecimiento va a venir por allí. Y muchas compañías que todos conocemos que ahora cotizan en bolsa, Airbnb, todas las que podemos imaginar, Google, etcétera, fueron en su día startups y ahora son grandes compañías. Indudablemente apuesta por la innovación, apuesta por la tecnología y, pues, como has dicho, Business Angel es un actor clave para proporcionar este crecimiento y esta inversión necesaria para estos proyectos innovadores, estos proyectos tecnológicos. Se cumplen las 6 de la tarde, ese tiempo se nos ha hecho rapidísimo, podríamos estar ya pues una hora más o dos. Muchísimas gracias, Juan Álvarez de Lara. Un placer. Ha sido un placer, un honor y seguramente te tendremos en otra ocasión porque, en fin, han quedado cosas en el tintero y seguramente pues queremos saber más. Encantado de colaborar con vosotros y a todos los asistentes muchas gracias por estar allí y por vuestras preguntas y vuestra interactividad. Muy bien. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias a los asistentes. Seguiremos con más Vespres Finances online y más actividad en las redes y con webinars en línea. Muchas gracias, que pasáis una feliz tarde. Muchas gracias, hasta luego. Adiós. Hasta luego.